Bien. Para volver a situarnos en lo que llevamos del curso, este es un curso de psicopatología. Si bien hay distintos enfoques o distintas maneras de hacer psicopatología, de estudiar lo que se llaman las dolencias, los trastornos, las alteraciones de los procesos mentales, lo que hemos hecho hasta ahora es lo que se conoce como psicopatología descriptiva. Es decir, identificar, aprender a reconocer y a ponerle nombre, ¿m?, a alteraciones de procesos específicos de la mente. Procesos cognitivos, procesos afectivos, procesos psicomotrices, etcétera. Eso es lo que se llama semiología psiquiátrica. O sea, en estricto rigor, lo que hemos hecho hasta hoy es semiología psiquiátrica. ¿Mm? Aprender a identificar signos y síntomas de trastornos mentales. ¿Mm? El paso siguiente, que mucha gente denomina psiquiatría, en realidad es hacer nosología psiquiátrica, que es en el fondo aprender a identificar trastornos mentales, ya no solo síntomas, sino que trastornos, es decir, síndrome. ¿Mm? Muchos de los síntomas que hemos estudiado se agrupan bajo un cierto patrón y a eso, que es un síndrome, le ponemos el nombre de un trastorno. También las clasificaciones de los trastornos varían. ¿Mm? No son todas iguales. Yo uso un enfoque donde tomo más bien algunas cosas del DSM-5, me gusta más el DSM-4 en realidad, sobre todo el TR, algunas cuestiones del CIE, que es el manual que se usa en Chile oficialmente en los servicios públicos de salud, pero es una clasificación en ese sentido bastante transversal y que cualquier persona podría entender del mundo de la salud. Entonces, lo que viene a continuación es clasificar, darles nombre e identificar los síntomas que caracterizan a estos trastornos. Como ya les adelantaba, en este curso es muy poco lo que podemos profundizar en la parte de los trastornos propiamente tal. Así que nos vamos a dedicar a los que son más llamativos, más frecuentes, y de todas maneras yo al final voy a hacer una clase panorámica de toda la clasificación psiquiátrica. Bueno, en esa lógica, hoy día vamos a empezar por una familia de trastornos que son los trastornos psicóticos. ¿Mm? Son los trastornos llamados psicóticos y que reemplazan desde hace ya mucho tiempo a la idea o a la noción de locura. ¿Mm? Es decir, cuando decimos psicosis, estamos en el fondo pensando en lo que habitualmente mucha gente entiende por la locura. Es decir, cuando hay una alteración significativa, hay una pérdida del juicio de realidad. ¿Mm? Ahí aparece algo de historia, ¿no es cierto? Como a mediados del siglo XIX se empieza a utilizar el término psicosis. ¿Mm? Después, Emil Kraepelin, que es un psiquiatra muy importante al momento de entender incluso nuestras actuales clasificaciones psiquiátricas, hace una separación que hasta el día de hoy opera, funciona en nuestros manuales, que es separar la psicosis maníaco-depresiva, que ahora la introducimos dentro de lo que se llaman los trastornos afectivos, versus la demencia precoz, que es lo que hoy en día llamamos más bien esquizofrenia. ¿Mm? En 1911, Eugene Bleuler, ¿no es cierto?, le cambia el nombre a la demencia precoz y la llama esquizofrenia. ¿Ah? Y por eso el cuadro más llamativo, más notorio, más frecuente, no sabemos si en realidad es el más frecuente, pero dentro de esto que llamamos la psicosis,
es la esquizofrenia. O sea, cuando decimos la esquizofrenia es un cuadro psicótico. Bueno, en general, cuando hablamos de psicosis, estamos hablando de un estado o trastorno que manifiesta una división o pérdida del contacto y del juicio de la realidad, ¿m? Que supone una ruptura biográfica y un deterioro del funcionamiento mental que, cuando es evidente, se manifiesta a través de lo que se llaman síntomas positivos, como delirios, alucinaciones, como desorganización del lenguaje, ¿m? Y genera un deterioro importante en el funcionamiento personal y social. ¿M? Eso es lo que en general entendemos por una psicosis. Ahora, ¿cómo clasifican la psicosis de una manera más o menos transversal los manuales contemporáneos? Fundamentalmente en tres grandes grupos, que son los que vamos a ver hoy. Por una parte, la esquizofrenia. ¿M? Por otra parte, lo que se conoce como el trastorno delirante, que es lo que clásicamente se llamaban las paranoias. Y por otra parte, el trastorno psicótico agudo breve. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. La esquizofrenia, el trastorno delirante y el trastorno psicótico agudo breve. ¿Mm? Hay otros subtipos, pero que no los vamos a ver por una cuestión de tiempo con detalle hoy. ¿Mm? Partamos entonces. Hablemos de la esquizofrenia. ¿Mm? Bueno, como ya les decía, fue Emil Kraepelin quien aísla esto que nosotros conocemos como esquizofrenia, juntando una serie de cuadros clínicos y le dio el nombre de demencia precoz. ¿Mm? Es decir, personas que muy tempranamente se deterioraban y avanzaban hacia la demencia, ¿Mm? Producto del deterioro propio de la misma enfermedad, a diferencia de la demencia tardía o senil. ¿Mm? Kraepelin, como ya les acabo de decir, insiste en que es un cuadro de inicio temprano, habitualmente, no siempre, pero habitualmente en la adolescencia, que evoluciona hacia el deterioro y en ese sentido es distinto a la psicosis maníaco-depresiva que vamos a ver en la próxima clase como trastorno bipolar. ¿Mm? Kraepelin distingue tres tipos. Hasta el día de hoy los manuales distinguen más o menos tres tipos, que es la paranoide, la befrénica y la catatónica. ¿Mm? Después, como ya les mencioné, Eugene Bloiler, ¿Mm?, introduce el término esquizofrenia, que significa mente dividida. ¿Mm? Eh, Ahí él plantea que su curso es más bien crónico, que cursa a través de brotes o ataques intermitentes, por eso nosotros hablamos de brote psicótico, y que no es posible una restitución total. O sea, no tendría una mejoría 100%. Eso estamos hablando de 1911. ¿Mm? La esquizofrenia tiene una prevalencia calculada de aproximadamente un 1%, o sea, de cada 100 personas hay uno que hace una esquizofrenia. Genera un nivel de discapacidad importante. ¿Ah? O sea, es una enfermedad que tiene un costo altísimo en la vida personal, social, laboral, educacional, etc. Su curso, si bien es crónico, es bastante variable. Hay bastantes diferencias entre un esquizofrénico y otro, eso lo vamos a ver después. Sin embargo, suele causar una considerable pérdida en la calidad de vida y en la calidad de vida familiar. Y tiene un alto costo para la sociedad porque suele afectar a las personas jóvenes que están, ¿no es cierto?, en años de máxima productividad académica o laboral. Sabemos hoy en día que la detección temprana y la intervención en los primeros momentos de la esquizofrenia mejoran el pronóstico. ¿Mm? Por eso el GES hace una opción y trata
ofrece garantías explícitas solo para el primer brote. ¿Cómo cursa la enfermedad llamada esquizofrenia? Cursa en fases. Vamos a hablar de la fase prodrómica, es decir, una fase previa a la crisis, previa a que se manifiesten síntomas positivos evidentes. Que su duración es bastante variable, es decir, se producen cambios en el comportamiento más o menos identificables, que puede durar un par de semanas o puede durar años. Esta frase prodrómica. Y los síntomas son variados. Como yo decía, suelen aparecer ciertos cambios del comportamiento. Muchas veces las familias interpretan que esos cambios en el comportamiento son, qué sé yo, cuestiones típicas de la adolescencia, porque no es algo tan llamativo. La persona suele tender a aislarse, aparecen ciertas peculiaridades y se pierde, como digo, hay tendencia al aislamiento y a pérdida de interés respecto del mundo exterior. Después viene la fase activa, que es lo que se llama el brote. Esto es lo que uno llama clásicamente el brote, que es lo más visible, lo más evidente, que es el desencadenamiento del trastorno. Como ya dije, se llama brote o crisis. ¿Por qué? Porque aparecen los síntomas positivos, que ya vamos a explicar cuáles son. En general, un brote tiende a durar un periodo acotado de tiempo. Es variable, pero puede durar un par de semanas nomás. Y de hecho, muchas veces las internaciones son de estadía corta o mediana, no más de un mes, pero también puede durar varios meses y hasta un año. Y a veces surgen de manera brusca, es decir, nadie se daba cuenta y apareció una cuestión completamente rara para el entorno, o ya de alguna manera había signos y se fue instalando de una manera más bien insidiosa. Este suele ser el momento en que la familia se alarma y pide ayuda. Y después viene la fase residual, es decir, la fase posterior al brote, que como su nombre lo dice, es el periodo posterior a la crisis, y en general aquí predominan lo que se llaman los síntomas negativos, aunque pueden no aparecer. Vamos a explicar después esto con más detalle. ¿Cómo sabemos que alguien pudiera estar incubando una esquizofrenia? Aquí tienen un recuadro donde ustedes pueden mirar con cierta atención cuestiones que suelen aparecer y, como digo, a veces la familia lo toma por parte de la adolescencia o ciertas peculiaridades de carácter, no llama demasiado la atención, hay cambios del comportamiento, puede haber pasividad, a veces más irritabilidad, pero bueno, que alguien a los 13 años esté más irritable no llama la atención. La persona puede empezar a quedarse dormido muy tarde, se salta las comidas o come mucho en la noche, es como que se desorganiza. Descuido de la higiene personal y a veces quejas corporales. Quejas corporales. La relación de los psicóticos al cuerpo es algo muy interesante de analizar, es algo que si uno observa bien, es re importante para hacer un diagnóstico. Pueden aparecer ciertas preocupaciones restringidas que a veces aparecen como medias estrafalarias, pero por ejemplo, un adolescente que le empieza a preocupar demasiado, qué sé yo, la astronomía y empieza... Por favor, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Le pediría que lo apagara. Bueno, puede aparecer, como digo, ideas, o sea, no ideas, pero como que obsesión por ciertos temas, ideas un poco curiosas, qué sé yo, una preocupación excesiva por lo extraterrestre o
o por, qué sé yo, algo habitualmente científico. Eh, Importante, aparecen déficit de concentración, problemas de concentración, a veces pasan como problemas de concentración o problemas escolares. Y, por favor, el que tiene prendido el micrófono, que lo apague de nuevo. Y cambio en el comportamiento social, escolar o laboral, digamos. La gente de afuera se da cuenta, sobre todo que la persona tiende a aislarse. ¿Ah? Y como que no fuera lo mismo. Pero a nadie le parece, porque como el término esquizofrenia es muy fuerte, que estamos frente a un esquizofrénico. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos y aprender a distinguir estos signos. Ya. Cuando ya aparece el brote o la fase activa, aparecen los síntomas positivos. Y aquí, sí es importante, esto es importante reconocerlo, que ustedes sepan distinguir claramente entre síntomas positivos y síntomas negativos. Cuando hablamos de síntomas positivos, estamos hablando no de síntomas buena onda, no de que sean síntomas buenos, sino que son síntomas positivos porque son evidentes, notables, como delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento, del lenguaje, afecto inapropiado, comportamiento catatónico, o sea, todo lo que nosotros ya vimos cuando estudiamos, ¿no es cierto?, la esfera de lo catatónico, los trastornos del pensamiento, las alteraciones de la percepción y del pensamiento llamado delirios y alucinaciones. Bueno, aquí es cuando aparecen. Aquí es cuando aparecen. Y por eso el trastorno se hace evidente. En cambio, los síntomas llamados negativos son más bien embotamiento afectivo o aplanamiento afectivo, es decir, falta de afectividad, aislamiento social, anedonia, abulia y empobrecimiento en general, tanto del pensamiento como del lenguaje. Esto es lo que llamamos síntomas negativos. Y de hecho, cuando, por ejemplo, cuando hay un tratamiento, una cosa es regular la aparición de síntomas positivos durante la fase activa y otra cosa distinta es evitar el deterioro asociado a la presencia de estos síntomas negativos. Esto es importante, digamos. Profe, ¿Sí? podríamos decir que, por ejemplo, los síntomas positivos se comparten con el medio, como que se exteriorizan, y los negativos más bien son como que la persona se retrae. Sí, digamos, o sea, son menos notorios, no es que se comparta con el medio. El medio se da cuenta más fácil. Ah, ya, Aquí el medio entiendo. se da cuenta quizás con menos facilidad, pero también la familia se da cuenta de que, por ejemplo, su hijo ya no es el mismo, de que lo sienten más apático, más abúlico, que tiende a aislarse, que está con menos intereses, que está más plano. Igual se dan cuenta. Lo que pasa es que, claro, estos síntomas molestan menos, entonces a veces pasa que hay psicóticos que nunca nos dimos cuenta que habían tenido un brote por distintas razones y después lo que queda en evidencia es esto y, bueno, nunca nadie se dio cuenta de que en realidad lo que hubo alguna vez fue un brote psicótico. Bueno, ahora hay más familiaridad, ahora hay más reconocimiento, pero antes pasaba. Bueno, eh, si bien el pronóstico varía bastante, vamos a ver después un poco eh, el tema del pronóstico. En general, la esquizofrenia presenta distintos grados de disminución de la funcionalidad, ya sea personal, social o laboral o escolar. ¿Mm? Eh, a nivel personal, por ejemplo, todo el descuido corporal, ¿ah? Es algo bien, bien notorio e importante. A nivel social, ¿no?
el aislamiento y el alejamiento de las relaciones sociales y las redes sociales. Y a nivel laboral, muchos abandonan los estudios o tienen dificultades para mantener un empleo. ¿Mm? A eso se refiere con la pérdida de funcionalidad. Por eso se considera que es una enfermedad que, aunque no sea de las más frecuentes, sí genera niveles de discapacidad importantes. Aquí tienen un gráfico que refleja lo que yo mostraba antes a propósito eh, de las fases, ¿no? Bueno, aquí, si ustedes ven, al medio hay una línea que dice disfunción. ¿Mm? Ustedes pueden ver que a nivel premórbido, es decir, antes que se manifieste cualquier señal de la enfermedad, la persona puede no tener ninguna disfunción. A veces puede ser alguien más o menos peculiar, ¿Mm? Tener algunas dificultades escolares menores que pasan piola, a veces les diagnostican con Asperger o problemas atencionales o problemas de regulación emocional, pero la persona, dentro de todo, mantiene su funcionalidad. En la frase prodrómica, ¿Mm? ya empieza a perder esa funcionalidad. Durante el brote, ¿Mm? Durante el brote, ahí definitivamente la persona está en presencia de síntomas positivos, eh, la persona está bastante fuera de la posibilidad de funcionar normalmente. Después en la remisión, la persona puede funcionar a veces relativamente bien, ¿m? Y bueno, puede con bastante probabilidad haber una recaída más adelante. Así es como más o menos cursa la enfermedad. Bueno, veamos entonces ahora los subtipos. ¿M? Yo me mantengo más, como digo, más fiel al DSM-4 que al DSM-5, me gusta más. Así que me basé ahí. Vamos a ver los subtipos de esquizofrenia. Entre paréntesis, en la, mm, en la plataforma, en Ulagos Virtual, ustedes tienen 3 videos. Yo les subí 3 videos. Hay un video que es un poco más largo, donde aparece un psiquiátrico peruano, donde ahí muestran pacientes. Lamentablemente nosotros no tenemos convenios con instituciones psiquiátricas, no vemos pacientes reales, pero ese video está más o menos bien, bueno, digamos, para ilustrar distintos tipos de esquizofrenia. ¿Mm? Véanlo. Bueno, eh, entonces aquí tenemos los subtipos. Vamos a hablar de la paranoide, la desorganizada, la catatónica, la indiferenciada y residual vamos a hablar menos. ¿Mm? Bueno, la esquizofrenia paranoide, que no hay que confundir con paranoia, es la más frecuente. ¿Mm? Y es también la de mejor pronóstico. ¿Cuáles son los síntomas que predominan acá? Básicamente las ideas delirantes y las alucinaciones, sobre todo de tipo auditiva, no exclusivamente, pero fundamentalmente de tipo auditiva. Es decir, la persona suele escuchar voces, ¿m? Suele a veces murmullo, a veces es el pensamiento el que le habla, ¿m? Una construcción delirante que puede ser más o menos elaborada, pero no se muestra como alguien tan claramente desorganizado en su pensamiento, en su lenguaje, ni en sus comportamientos, en sus conductas. ¿Mm? Eso es la esquizofrenia paranoide. Entonces, si uno le dice, ¿qué predomina en la esquizofrenia paranoide? Las alucinaciones, especialmente auditivas, y el delirio. ¿Mm? Bueno, ahí después les dejo las viñetas para que ustedes los lean. El PowerPoint está también en la plataforma. La esquizofrenia desorganizada. A ver. Aquí hay todo un tema, porque eh, hay cierta discusión de si realmente reemplaza o si desaparece lo que antes se llamaba la esquizofrenia hebefrénica. En la esquizofrenia hebefrénica lo que predomina es más bien
el afecto, que ya lo vimos cuando hablamos de los trastornos afectivos, o sea, de la psicopatología de los afectos, el afecto evoide, chancero, pueril, infantil, una pseudo, perdón, algo pseudo seductor que no produce ningún tipo de seducción, y es un afecto también desorganizado. Bueno, eso es la esquizofrenia hebefrénica. Con el paso de los años, la esquizofrenia hebefrénica empezó a desaparecer de los manuales de diagnóstico y se empezó a hablar cada vez más de esquizofrenia desorganizada, que se caracteriza básicamente, como su nombre lo dice, por una desorganización del pensamiento. O sea, aquí es donde nos encontramos más claramente, ¿no es cierto?, esas alteraciones de la estructura formal del pensamiento que estudiamos, ¿no? Que hace muy difícil seguir la lógica de ese pensamiento desestructurado, también el comportamiento y la alteración de las emociones. Los delirios y las alucinaciones son más bien fragmentarios, transitorios, no ocupan el papel tan central que ocupan en la esquizofrenia paranoide. Suele darse en personas más bien tímidas, solitarias, con inicio bastante temprano. O sea, temprano me refiero a los primeros años, prepubertad, digamos, los primeros años de la adolescencia, y es la que tiene peor pronóstico. Muchas veces es mejor tener una esquizofrenia paranoide, aunque sea muy visible, que tener este tipo de esquizofrenias más insidiosas que derivan hacia lo bizarro de manera más lenta. Bueno, ahí también. Y por último, algo que ya lo vimos, la esquizofrenia catatónica, ¿ah? Que es la menos frecuente y es donde predominan síntomas psicomotores graves. Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos psicopatología de la psicomotricidad nos detuvimos en el capítulo de los síntomas de la serie catatónica. Bueno, ahí los vimos con cierto detalle. Y ahí están nombrados. ¿Ah? Son crónicas y en general tienen mal pronóstico. Son personas con grandes problemas en lo funcional, en lo laboral. Entonces, tenemos los tres grandes subgrupos donde predomina, primero lo paranoide, las alucinaciones, particularmente auditivas, y el delirio. La esquizofrenia desorganizada, que se caracteriza sobre todo por un pensamiento y un lenguaje muy desorganizado, donde las alucinaciones y el delirio son más bien fragmentarios, de corta duración, y tenemos la esquizofrenia catatónica, que es bastante curiosa, pero donde predominan los síntomas psicomotores, tal como los que aparecen descritos ahí. Ahí tenemos de nuevo una viñeta que se las dejo para que ustedes después lo vean. Ya, otros subtipos son la indiferenciada. O sea, ustedes a veces se van a encontrar con que quien hace el diagnóstico le cuesta mucho poner, ¿no es cierto?, el apellido. O sea, no está claro que sea algo realmente ni paranoide, ni catatónico, ni desorganizado. Entonces le pone esquizofrenia indiferenciada. Es decir, que no tiene un rasgo tan marcado. Y la residual, en el fondo, es la forma de la esquizofrenia que queda después del brote, donde en general, o sea, donde no hay síntomas positivos, pero sí hay claramente síntomas negativos. Entonces, muchas veces, cuando no vemos al sujeto en brote, lo que vemos es una esquizofrenia residual. O sea, la persona ya tuvo el brote, incluso podemos intuir el brote a través de una buena anamnesis, por la presencia de síntomas de tipo negativo. Aislamiento social, empobrecimiento emocional, falta de interés, pobreza de lenguaje, abulia, etc.
Eso es lo que llamamos la esquizofrenia residual. Hay personas que viven con una esquizofrenia residual el resto de sus días, sobre todo que hoy en día, con el uso de los fármacos, la aparición de síntomas positivos ha disminuido. Hoy en día, de hecho, cuesta más ver a los psicóticos de antaño. Por eso yo también le subí este video del psiquiátrico peruano, porque ahí aparecen, si bien son psicóticos medicados, eh, eh, más o menos estables, bueno, muchos de ellos están ya cronificados, se pueden ver algunos síntomas. ¿Mm? Evolución y pronóstico. Un tercio, más o menos, puede permanecer asintomático luego del primer episodio y puede llevar una vida relativamente normal. Hay un grupo importante de esquizofrénicos, sobre todo si ha sido detectado y captado tempranamente, que después llevan una vida relativamente normal. Yo he conocido varias personas que tienen sus trabajos, a lo mejor no son lo que prometían ser en su momento, pero que no tienen crisis, que tienen su familia, tienen su trabajo, son personas con cierta peculiaridad, más bien introvertidas, ¿ah? Eh, quizás algo planas efectivamente, pero que en realidad llevan una vida bastante normal. Y ahí, por eso es tan importante que mientras más tempranas sea la detección y el tratamiento, más posibilidades tenemos de este tipo de recuperación. Un tercio después presenta síntomas moderados, sobre todo hoy en día que existen los tratamientos psicofarmacológicos, pero conserva el funcionamiento social. Arman parejas, mantienen su trabajo, a lo mejor tienen crisis más o menos pequeñas cada cierto tiempo, pero son personas que mantienen un cierto funcionamiento o un cierto nivel, digamos, de funcionamiento social y laboral. Y hay un tercio que en realidad avanza hacia el deterioro, ¿ah? Que presenta crisis repetidas, eh, que los síntomas positivos, eh, como digo, aparecen una y otra vez, que los síntomas negativos son muy marcados, que las personas empiezan a tener ya deterioros de sus funciones intelectuales, afectivas, sociales, y en realidad, bueno, son esas personas que ya las vemos más bien cronificadas. Y con ellas es poco lo que se puede hacer en términos de tratamiento. Importante saber que hay un número alto de suicidios asociados al diagnóstico de esquizofrenia. No solo los depresivos se suicidan. De hecho, hay muchas personas que se suicidan sin tener depresión. Y los esquizofrénicos son uno de ellos. Tratamiento. Bueno, en general la fase aguda, es decir, cuando la persona está con síntomas positivos, suele asociarse a tratamiento farmacológico e internación. El tratamiento farmacológico después se regula y se suele mantener de por vida, bueno, dependiendo del caso. A veces, al tratamiento farmacológico se le suman otro tipo de intervenciones como la terapia electroconvulsiva. Intervenciones psicológicas y sociales. ¿Ah? Hay mucho que hacer en el campo psicológico. Lamentablemente en Chile eso está poco desarrollado. Pero en otras partes se usa bastante porque está bastante probado que tanto la psicoterapia individual como familiar, la rehabilitación cognitiva, los talleres de habilidades sociales, la psicoeducación, etcétera, son de gran ayuda para mejorar la calidad de vida, disminuir las recaídas y disminuir el deterioro acelerado. Y bueno, a lo que yo había dicho, en los casos resistentes hay otro tipo de terapias como la terapia electroconvulsiva, que es el famoso electroshock. Y eso es lo que tiene que ver con la esquizofrenia, que es digamos, es el trastorno psicótico más evidente, más notorio, el que más llega a los servicios de urgencia,
De hecho, es el único de los trastornos psicóticos propiamente tales que está en el GES, el primer brote de esquizofrenia, y que, bueno, tiene todo lo que ya hemos visto. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda sobre esquizofrenia? Profe, no, yo Sí. tengo una consulta. Eh, ¿Cuáles son los motivos o los más comunes para que desencadene la esquizofrenia? No, no se sabe. La esquizofrenia todavía es un gran misterio. Mira, hay muchas hipótesis que van desde hipótesis genética, hipótesis neurobiológica, hipótesis psicológica, hipótesis comunicacionales, sociales. ¿No? O sea, cada corriente psicológica tiene su teoría acerca de por qué se produce la psicosis. Los psiquiatras también tienen muchas hipótesis, pero la verdad es que grandes pruebas no tenemos. Todavía sigue siendo un campo misterioso. Al parecer tiene que haber una combinación de factores que tiene que ver con cierta predisposición biológica, ciertos eventos propios de la vida temprana, digamos, del recién nacido, y también ciertos factores sociales para que se desencadene una esquizofrenia. Pero la verdad es que si alguien les dice que sabe por qué se produce una esquizofrenia, no le crean. Porque en realidad yo hacía un curso en la Católica con el subdirector de la Clínica Psiquiátrica de la Chile, trabajábamos juntos en ese curso, y él presentaba todas las hipótesis biológicas que existían, y él siempre mostraba la evidencia, y decía, miren, en realidad, esta evidencia no es concluyente, no es concluyente, no es concluyente. Claro, a los médicos eso le produce mucha angustia, porque necesitan como explicarse todo, pero para ser sinceros, todavía sabemos muy poco respecto del por qué. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, vamos al segundo gran grupo. Este primer grupo, la esquizofrenia. El segundo, lo que se llaman los trastornos de ideas delirantes persistentes o trastornos delirantes. ¿Mm? Aquí, el núcleo central, el síntoma central, es la aparición de ideas delirantes por un tiempo que no puede ser breve. O sea, las personas pueden tener irrupciones, ocurrencias delirantes por corto plazo, lo vamos a ver cuando hablemos de los trastornos psicóticos breves o agudos. ¿Mm? Aquí no, tiene que durar de un mes y más, suelen durar bastante más en realidad. ¿Mm? Y lo que es interesante es que suelen ser ideas que no son particularmente extrañas. ¿Mm? O sea, muchas de esas ideas pueden ser realistas. Si hay alucinaciones, no son tan importantes como en la esquizofrenia, donde la alucinación es mucho más evidente. La persona hace así, ¿no es cierto? Empieza como a contestar, a musitar, es como que tuviera un diálogo con sus alucinaciones. Aquí las alucinaciones son mucho menos nítidas. Y esto es lo interesante, hay una aparente normalidad. ¿Mm? Son personas que suelen mantener una vida bastante funcional. ¿Mm? Por ejemplo, a mí me tocó supervisar hace poco el caso de una estudiante de Derecho de Santiago que muy metida en el mundo feminista y muy metida en el mundo del estallido social también. Entonces su delirio pasaba súper piola. Po. Ella tiene un delirio paranoide bastante evidente, pero como eso lo logra insertar dentro de un medio social, ¿no es cierto?, que le da sentido a su delirio o lo encausa, eso pasaba bastante piola, bastante piola. ¿Mm? Y es solo en la soledad de la clínica que cuando esta persona empieza a añadir algunos datos extraños a este delirio, que la terapeuta se pudo dar cuenta después de un año de tratamiento. Bueno, los delirios ya los vimos,
tienen distintos nombres según el tema, ¿no? Delirio persecutorio, celotípico, erotomaníaco, somático, qué sé yo, de grandiosidad, megalomaniaco. Bueno, ustedes ya tienen el listado de los nombres de los delirios. Así se denomina en general. ¿Ah? Y como digo, la actividad psicosocial y comportamiento pueden estar conservados en las esferas donde no es el delirio. Por ejemplo, a veces nos damos cuenta de que estamos frente a un psicótico de tipo delirante por un episodio celotípico. En el trabajo la persona pasa como una persona normal. Sin embargo, en la casa apareció como un tipo controlador, celoso, lo que no es tan raro, pero de repente, qué sé yo, comete un acto ya de un nivel de agresión importante, y ahí, al interrogar a esa persona, nos damos cuenta que en realidad es una delirante. Es un delirante que tiene un delirio celotípico. Y por supuesto, no hay conciencia de enfermedad. O sea, la persona integra el delirio a su vida cotidiana y lo hace parte de su vida, de sus creencias. En el mundo religioso, por ejemplo, encontramos muchas veces personas que son delirantes. En el mundo militar o político también. Personas que en el fondo aparecen como fanáticas, pero que detrás hay un delirio. Hay otras personas que tienen el delirio súper encapsulado, entonces en realidad hacen una vida bastante común y corriente y solo en determinados episodios aparece el delirio. Esto, por ejemplo, es súper importante cuando hay que hacer un diagnóstico forense, cuando hay que determinar si la persona que cometió un delito X, creo que yo les di el caso de este sujeto que le había quemado la casa al vecino, si en realidad eso es producto de una acción psicótica o en realidad no. Y eso no es tan fácil. En el Hospital Psiquiátrico de Santiago tiene una unidad dedicada exclusivamente a eso, la unidad de psiquiatría forense. Porque son personas que aparentemente llevan una vida normal, hasta que, por ejemplo, cometen un delito, como este ejemplo que yo les di de la persona que le quemó la casa al vecino. ¿Ah? El delirio es insidioso, es decir, no es tan notorio, suelen estar bien sistematizados, las personas tienen respuesta a todo, ideas bien claras. Muchas veces las ideas delirantes no son extravagantes. También les di el ejemplo yo a esta mujer que hablaba de haber sido secuestrada. Una mujer que es abogado, que además tenía una conducta acorde a su delirio, es decir, presentó un requerimiento a la municipalidad para que le entregaran los registros de las cámaras de seguridad y lo obtuvo. En la cámara de seguridad no salía lo que ella decía que debía salir, pero ella tenía una explicación para eso. Y a diferencia de la esquizofrenia, aquí no hay una ruptura biográfica evidente. Como es un comienzo insidioso, es algo que empieza a aparecer de a poco, muchas veces nadie se da cuenta de que estamos en presencia de un psicótico. Bueno, y aquí les dejo de nuevo una viñeta para que ustedes la lean. Y vamos al último. Entonces, tenemos la esquizofrenia, trastorno delirante, ahora trastorno psicótico breve. Importante también reconocer, porque la evolución muchas veces es la que determina el diagnóstico y no los síntomas. Un trastorno psicótico breve, agudo, antiguamente se llamaba también psicosis reactiva. Es una alteración psicótica donde suelen aparecer síntomas positivos, o sea, la persona presenta alteraciones del pensamiento, alucinaciones, ideas delirantes, a veces comportamiento catatónico o comportamiento desorganizado. Pero lo interesante es que esto remite antes de un mes. Por eso es agudo pero breve. Y suele asociarse a algún evento desencadenante. Por ejemplo, aquí en Osorno, yo vi una persona que tenía un episodio delirante después que lo echaron de la pega.
Él trabajaba en un mismo lugar durante muchísimos años, era un hombre ya mayor, por ejemplo, llevaba 38 o 40 años trabajando en el mismo lugar, un lugar donde además él lo sentía como muy familiar, donde todo el mundo eran sus amigos, y a él lo echaron del trabajo. A él lo echaron del trabajo por razones de la empresa, qué sé yo, y él hizo una elaboración delirante, y además él empezó a escuchar murmullos y voces que le decían cosas, y además él empezó a estar muy paranoide, que lo perseguían. ¿Ah? Él tenía miedo en las noches que lo vinieran a buscar a la casa. Para cualquiera, eso podría haber dicho, chuta, esto es una esquizofrenia. Pucha, pero es raro una esquizofrenia en un hombre de 60 y tantos años. Bueno, lo increíble es que al tiempo de un mes, él sí tuvo tratamiento, igual lo llevaron al médico, se trató con fármacos, qué sé yo, pero al mes remitió, y no solo eso, sino que después del mes es como que no hubiese cambiado nada, a diferencia del esquizofrénico, que después de un brote nunca queda 100% igual. Aquí la persona quedó tal como era antes. ¿Mm? Eso es un episodio psicótico breve. ¿Eh? Por eso es muy, muy importante no solo observar los síntomas, sino que observar la evolución del trastorno. Eso es muy importante. Muchas veces el verdadero diagnóstico no lo vamos a tener en una, en dos, ni en tres entrevistas, sino que la vamos a tener después de un par de meses, según cómo evoluciona el trastorno y cómo responde a los tratamientos. ¿Mm? Entonces, en resumen, ahí de nuevo hay una viñeta. ¿Mm? En resumen, hoy día hemos hablado de esta familia de trastornos que llamamos trastornos psicóticos, ¿Mm? que se caracterizan por la pérdida de juicio de la realidad, y tres formas de presentación o tres subtipos de trastorno psicótico: la esquizofrenia, el trastorno delirante y el trastorno psicótico breve o agudo. ¿Mm? Tienen síntomas que a veces pueden ser parecidos, pero no evolucionan igual. Y dentro de la esquizofrenia, que como digo es el cuadro quizás más llamativo, más relevante, más importante de saber reconocer, ahí nos dimos más tiempo para estudiar sus fases, ¿Mm? su evolución, su pronóstico y también los subtipos: paranoide, desorganizada y catatónica. Y agreguemos la residual, que en el fondo es la esquizofrenia que queda, ¿Mm? posterior a una crisis donde predominan más bien los síntomas de tipo negativo.